Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea. Estamos contentos de poder reunirnos, de poder estar aquí para que meditemos juntos en la palabra de Dios, ¿verdad? Este es un tiempo precioso donde todos nos reunimos para aprender del Señor. Esperamos que todos en casa se encuentren muy bien. Estamos ya casi que a mitad de semana. Y esperamos y deseamos, y es nuestra oración, de que todos estén bien en casa junto a sus familias y que confiemos en la grandeza y la misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Quiero recordarles algunos de nuestros anuncios. Estamos todos los miércoles, como el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, teniendo una breve reflexión acerca de la palabra de Dios. Y también el día de mañana es el turno para los adultos. Mañana tenemos nuestro grupo de estudio bíblico con los adultos para que todos aquellos que deseen unirse, cordialmente invitados. Son solamente los que no estén hasta el momento pueden escribirme a mi WhatsApp o al chat del perfil de la iglesia aquí en Facebook y le mando el enlace para que mañana nos unamos a las 6:30 a tener nuestro estudio bíblico. Va a estar bien interesante. Me gustaría mucho que los que puedan estar lo hicieran y vamos a meditar, vamos a estudiar este tema que Dios ha colocado en mi corazón para que lo hablemos el día de mañana. Entonces el turno para mañana es para los adultos, así que lo espero mañana a las 6:30 por Google Meet. ¿Listo? Y el domingo, ya sabes, estamos a partir de las 9 de la mañana, tenemos nuestro culto presencial. Recuerde que es importante que se inscriba, es importante que pues todos vengamos con las medidas de bioseguridad, con nuestro tapabocas y obviamente tener pues la precaución si hay algún tipo de síntoma o de signo de alerta, pues lo mejor es que consulte a su médico y que pues vaya y el médico pues revise, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, ha llegado el tiempo de que oremos. Así que, ¿qué tal si en este momento oramos y vamos a pedir al Señor, de darle gracias por darnos la bendición de poder escuchar su palabra? Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de poder acudir a tu libro, Señor, esa fuente tan valiosa de sabiduría, de luz, Señor, sobre todo un libro que nos instruye, nos deja conocer a tu Hijo Jesús como nuestro Rey y nuestro Salvador. Hoy ruego, Señor, que nos enseñes. Hoy ruego, Señor, que tus palabras sean sobreabundantes en nuestras almas, Señor. Gracias, Dios mío, enséñanos hoy, enséñanos. Levántanos, Señor, guíanos en tu voluntad. Pido, Señor, que por favor hoy me puedas usar para tus propósitos y que cada uno de mis hermanos sea grandemente bendecido, instruido a través de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El miércoles pasado iniciamos una serie de enseñanzas acerca de la importancia de la iglesia local, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de ese tema el miércoles pasado y he querido seguir hablando de este tema el día de hoy. He querido titular esta enseñanza con el siguiente nombre: La iglesia, un lugar de personas transformadas, ¿verdad? La iglesia es un lugar de personas transformadas, es un lugar para transformarnos. Muy bien, le invito para que por favor me acompañe en su Biblia a Juan capítulo 6. Vamos a ir a Juan capítulo 6 y vamos a leer los versículos 35 al 37. Juan capítulo 6, versículos 35 al 37. Y dice allí la palabra de Dios. Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Qué interesante estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces escucho a algunas personas que no asisten a la iglesia o que no son cristianos o que no confiesan una fe en Jesús como Señor y Salvador, que tienen el siguiente argumento para no acercarse. Él dice: no, lo que pasa es que no, ir a la iglesia es un lugar para gente que es perfecta.
Ir a la iglesia eso es un lugar para gente que no comete ningún error. Y la verdad, mis hermanos, es que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Esa es la gran realidad. Ninguno de nosotros podría decir que está libre de pecado, ninguno. Todos, empezando por mí, todos, de alguna u otra manera, debemos decir que no estamos libres de pecado. Y no es algo claramente que nos debe pues, llenar de orgullo, ¿verdad? Pero es verdad que ninguno de nosotros puede decir que está libre de pecado y por ende todos nosotros necesitamos de la salvación que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ofrecer. Todos. Tú puedes mirar, mi hermano, que en los personajes que se acercaron a Jesús en los evangelios, no hubo ni uno solo que pudiera argumentar, estoy libre de pecado. Es más, lo bello de la historia es que vemos que es Jesús quien se acerca a los pecadores, ¿verdad? Esta es la belleza del evangelio. Usted lo puede ver en varias historias. Por ejemplo, recordemos lo que sucedió con este hombre que era un paralítico, que se acuerda que lo vimos, hablando de la serie de la amistad, que llegaron 4 amigos, lo metieron por el techo. Lo primero que Jesús le dijo es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ninguno de nosotros está exento de pecado. Como también le sucedió al joven rico. El joven rico argumentaba que guardaba todos los mandamientos desde que era un niño. Pero el Señor le dijo, bueno, listo, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Claramente eso deja mostrar que era un hombre que tenía su esperanza sobre las riquezas. Entonces, mis hermanos, no podemos encontrar ningún personaje en los evangelios que se haya podido acercar a Jesús argumentando, no tengo pecado, por ende no te necesito. La verdad es que según el libro de Romanos, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es una constante de cada persona que se acerca a Jesús. Y quiero decirle algo, sigue siendo la misma constante hasta el día de hoy. No ha existido ni existirá ninguna persona que pueda acercarse a Jesús con ese argumento, diciendo yo no tengo pecado. Por ende, allí vamos a encontrar que en realidad la iglesia, cada persona que está en la congregación, debe ser una persona perdonada. Debe ser una persona que reconoce sus errores. Y no hay espacio para jactarnos de decir que somos personas sin defecto, sin pecado. No hay espacio para eso, porque todos, de alguna manera, cometemos pecado. Pero dice el versículo 36 de lo que leímos, dice al final, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Y dice el 37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y al final dice, y jamás los rechazaré. Qué belleza es pensar que una de las cosas que nos ofrece Jesús a través de su buena noticia es que toda aquella persona que quiera acercarse a Jesús para encontrar perdón, Él dice en este versículo 37 que jamás lo rechazará. Jamás lo rechazará. Es importante entender que cuando hay un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y esa persona que puede ser tú o puedo ser yo, se acerca a Jesús para perdón con un corazón realmente arrepentido, buscando salvación, Jesús dice a esa persona, yo no la voy a rechazar. Yo no la voy a rechazar. Es impresionante, pero Jesús tiene poder para juzgar a la humanidad. De hecho, lo que usted mira en el libro de Apocalipsis es a Jesús haciendo justicia, ¿verdad? Él tiene poder para determinar sobre nuestra vida, Él tiene poder para hacerlo. Y es lo que dice Mateo 28, ¿no? Dice que Él ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, toda potestad. Y Él puede, y de hecho Él juzgará a la humanidad. Él va a ser quien la va a juzgar. Sin embargo, miren lo bello del Evangelio. Él dice que cualquiera que se acerque a Él con un corazón arrepentido, genuino,
Él que tiene poder real para juzgar a cualquier persona, Él dice que si venimos arrepentidos, Él no nos va a echar fuera. Él no nos va a echar fuera. Y mis hermanos, eso es lo que sucede con cada persona que viene a una iglesia. En realidad, si somos sinceros, cualquier persona que viene a la iglesia con un corazón arrepentido, Jesús le dice que Él no lo va a rechazar. Que Él no lo va a rechazar. No importa cómo estés hoy, si tú vienes a Jesús, Él te va a aceptar, Él no te va a rechazar. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, si vienes a Él dispuesto a escuchar lo que Él quiere decirte, si vienes dispuesto a hacer la voluntad de Dios, si vienes dispuesto a aceptar las condiciones de Dios, Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Qué importante ver la gracia de Dios a través de este precioso versículo 37. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera o no lo rechazaré. Pero es importante tomar esa decisión antes de morir, mis hermanos. Es importante, la verdad es que esa decisión ya no se puede tomar después de morir. Es una decisión que se debe tomar en vida. Y la verdad es que a veces nos volvemos un poco como los acróbatas del circo que juegan cada día al filo entre la vida y la muerte. Porque tal vez pensamos, bueno, puede que hoy no me comprometa, pero tal vez mañana. Puede que hoy, este mes no sea, pero el próximo de pronto sí me voy a comprometer con Dios. Voy a esperar que tal vez este año voy a vivir como yo quiero y el próximo año tal vez sí lo haga. Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo sabes tú que tendrás un mañana? ¿Acaso estás tan seguro? ¿Tienes la vida comprada? ¿Tienes la vida asegurada? ¿Estás seguro de que tú mañana vas a estar vivo? Yo no. Yo no estoy seguro. Y si mañana me levanto, será por la gracia y la misericordia de Dios. Y lo mismo debe pasar con cada uno de ustedes. Así que hay personas que dicen, sí, tal vez yo mañana me comprometa. No, mis hermanos. Lo importante es que tú hoy vayas a Jesús. Hoy vayas a Jesús. Tal vez pueda ser que tu vida esté destruida, tal vez estés confundido, tal vez no sepas qué rumbo tomar en la vida, pero yo quiero decirte que según este versículo, tú necesitas venir a Jesús. Y si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. ¿Qué puede pasar cuando tú vayas a Jesús? Yo quiero hablarte de dos cosas que van a suceder cuando tú te acercas a Jesús, en realidad, con un corazón sincero. Miren, no hay nada más precioso en la vida que acercarnos a Dios, sabiendo que en realidad lo justo sería que Él nos desechara. Eso es lo justo. Pero en realidad lo que Él hace y lo que engrandece a Dios en este aspecto es la grandeza de su misericordia para con nosotros los pecadores. Porque Él nos acepta, Él nos recibe, Él nos recibe. ¿Se acuerda el caso de aquel malhechor que murió al lado de Jesús? Él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y estaba en su último momento. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre vino a Jesús, aunque en el último momento de su vida, y seguramente cuando él murió, su alma despertó estando en la presencia de Dios. Qué bello eso. Lo primero que yo quiero que veamos de lo que sucede cuando tú vienes a Jesús está en Romanos 5.1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Este es un tema muy trascendental, muy importante para todos nosotros y para la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Mis hermanos, lo primero que tú vas a recibir cuando tú te acerques a Jesús se llama
paz con Dios. Paz con Dios. Eso será lo primero que tú recibas cuando tú te acerques a Jesús con un corazón sincero y con un arrepentimiento genuino, entendiendo que solo por medio de Él es que tú puedes tener salvación. Dice este versículo cosas muy interesantes. Definitivamente el que viene a Jesús por salvación es hecho justo a los ojos de Dios, es lo que dice este versículo. Es hecho justo a los ojos de Dios. ¿Qué puede significar ser hecho justo a los ojos de Dios? Déjame explicarte en primer lugar qué es lo que no significa ser hecho justo a los ojos de Dios. No significa que todas nuestras obras en la tierra son justas. No es lo que significa. De hecho, lo que la Biblia nos muestra es que, al contrario, vamos a tener que estar confesando y apartándonos de nuestros pecados de aquí hasta que vayamos a la presencia de Dios o si el Señor viene antes. Así que cuando Pablo dice aquí en Romanos que somos hechos justos a los ojos de Dios, no significa una rectitud de obras, no se refiere a eso, se refiere a una paz judicial. Déjenme le explico qué significa eso. Se refiere a una paz judicial. Somos justos a los ojos de Dios, sencilla y llanamente, porque la condena y el castigo que yo merecía, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Él vino a ser mi sustituto en la condena que justamente yo merecía. Por eso cuando Pablo dice, fuimos hechos justos a los ojos de Dios, cuando Dios mira a Juan Carlos Bermúdez y Juan Carlos Bermúdez ha puesto su fe en Jesucristo, Juan está en paz con Dios. ¿Por qué razón? Porque puse mi fe en que Jesús murió en mi lugar para que la justicia de Dios se cumpliera. Algunos dicen equivocadamente que Dios, y perdóname Señor, que Dios a veces es una alcahueta, pero no es así. Dios es justo. Dios es justo. Dios no pasa por alto, mira, ni un solo pecado. Y déjame te explico de qué se trata eso. Hay dos momentos en los que Dios trata con el pecado. A los que creen en Cristo, sus pecados fueron tratados en la cruz del Calvario. Pero los que rechacen la gracia de Dios a través de Jesús, sus pecados serán tratados en el día del juicio final. Entonces, no va a haber ni un solo pecado sin que se quede sin castigo. Ni uno, ni siquiera ni uno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Así que Dios hace justicia por los pecados de aquellos que ponen su confianza en Jesús. Pero aquellos que rechacen la oferta de salvación de Dios, entonces irán a un juicio real delante de Dios. Solo hay dos eventos de ese juicio. ¿Ok? Entonces ser hecho justo a los ojos de Dios es una paz judicial. Quiere decir que hagan de cuenta lo que le está sucediendo a esta youtuber Epa Colombia. Hagamos de cuenta que ella en este momento, en teoría, tiene una sentencia de 5 años, que debe ir a la cárcel, pero alguien viene y le dice, mijita, tranquila, yo voy en su lugar, yo recibo la condena en su lugar. Entonces Epa Colombia queda libre y obviamente pues su condena ya queda satisfecha porque hay alguien que la paga. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, es un ejemplo un poco grotesco, pero obviamente pues es para que entendamos con algo de nuestro contexto actual. Así que, ¿cómo se recibe esa justicia? Según Pablo dice allí en el versículo 1, que esa justicia se recibe por medio de la fe, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que en este concepto de fe que habla aquí, se refiere a la confianza en la obra de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? En el Antiguo Testamento, las personas para recibir perdón de pecados y que sus pecados quedaran cubiertos, ponían su fe en el método de Dios. ¿Cuál era el método de Dios? El sacrificio de algunos animales, el derramamiento de su sangre y todo lo que se debía hacer en el templo, ¿verdad? Pero en lo que Dios ha establecido desde la cruz del Calvario, dice que todo hombre para ser salvo tan solo debe poner su confianza en Jesús
como el suficiente sacrificio. Ahora, ojo con esto. No necesitamos, ni Jesús necesita ayuda para salvar a nadie. La obra de Jesús es absolutamente suficiente. ¿Sí? Imagínate que nuestro pecado es tan grave y tan grande que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir para poder satisfacer las demandas de justicia de Dios su Padre. Así de grande y de grotesco es el pecado. Entonces, mis hermanos, ¿cómo poder recibir esa justicia? Por la fe, por la fe. Si tú hoy crees en Jesús como Señor y Salvador y pones tu confianza de que Él es el sacrificio suficiente, de que su obra cubre, limpia absolutamente todos tus pecados. Si tú crees eso y crees que Dios lo resucitó de los muertos, la Biblia dice que tú eres salvo, que tú eres salvo. Podemos poner nuestra confianza absoluta en Él. Mis hermanos, no existe ninguna otra persona que haya dicho ser todo lo que Jesús dijo que era, y ahorita no hay una tumba con el cuerpo de alguien que haya dicho eso. Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios, Jesús dijo que Él es el Salvador, Jesús dijo que Él es el Señor, y por eso Dios, para dar fe de que Él es quien dijo ser, lo resucitó de los muertos y ahora está sentado a su diestra. Mis hermanos, esa justicia entonces se recibe por fe, por fe. Así que si tú te acercas a Jesús, mis hermanos, antes de pedir un milagro, que seguramente todos necesitamos un favor grande, pequeño o de cualquier otro tamaño, es importante que seamos conscientes de que si nos vamos a acercar a Jesús es porque somos conscientes de nuestra urgente necesidad de perdón y de salvación. Pero recuerda eso, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué bendición que Él nos dé estas palabras de gracia. Y el segundo aspecto de lo que va a suceder cuando tú te acerques a Jesús, es que Él va a transformar tu vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús te recibe como tú llegues, pero número 2, Él no te va a dejar como tú llegaste. ¿Ven? Eso es muy importante tenerlo claro. Cuando Dios está obrando en un alma, Él la recibe como llegue, pero nunca la va a dejar como llegó. Nunca. Entonces, aquí hay dos aspectos en este mensaje. Del punto número 1, hablando acerca de la paz con Dios, estamos hablando de la paz judicial, ¿verdad? Que ya fui perdonado, ya mi condena quedó saldada, toda mi deuda quedó pagada por la obra de Cristo. Pero este segundo aspecto nos habla de la transformación interna. Transformación interna, la transformación del alma. Dios recibe al pecador como llegue, pero lo transforma, no lo deja ser en la misma persona. ¡Qué bendición! Creer en Jesús, ¿sabes qué hace? Pone a tu disposición un poder sobrenatural, y ese poder es el poder de hacer nuevas criaturas. Es el poder de hacer nuevas criaturas. No pensemos en este momento en los milagros. Yo creo en los milagros, creo que Dios hace milagros, creo que Dios sigue orando a través de milagros, lo creo con todo mi corazón. Pero ese no es el aspecto al que nos estamos refiriendo en esta noche. Estamos hablando del milagro más grande, y es transformar a un pecador en una persona santa. Ese es un gran milagro, mis hermanos. Un gran milagro, cambiar el corazón de una persona, cambiar sus pensamientos, cambiar sus deseos, sus anhelos. Eso es un gran milagro. Y por eso, cuando tú vienes a Jesús, Él no te echa fuera, pero no te deja como tú llegaste. No te deja como tú llegaste. ¿Por qué? Porque en Jesús hay un poder tan grande que puede transformar corazones y vidas por completo. Si no, mira lo que dice nuevamente Pablo en Romanos 6, versículos 4 al 6. Romanos 6, versículos 4 al 6. Mira lo que dice aquí, qué palabras tan preciosas. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo
mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ojalá usted dijera un fuerte amén en su casa a estas palabras. Una persona que ha venido a Cristo es alguien que debe morir. ¿Pero morir a qué? ¿Sabes? Debemos morir una herencia. Y no hablo de la herencia de su abuelita, de su papá. Y ojalá usted la reciba, qué chévere. Estoy hablando de la herencia de Adán. La herencia de Adán. Todos nosotros nacemos con la herencia de Adán. ¿Qué heredamos de Adán? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros antepasados hay alguien que fue Adán y de él heredamos su naturaleza caída. Después de que ellos desobedecen a Dios en el huerto del Edén, con su caída todos los seres humanos heredan la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso estoy absolutamente seguro que todos luchamos con un pecado. Todos luchamos con algo o con una tendencia pecaminosa en nuestra vida. Todos, todos. Y por eso necesitamos que esa herencia espiritual sea rota. La herencia espiritual de esa naturaleza caída de Adán debe ser rota. Debe ser rota por un poder superior. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Heredamos de Adán esa inclinación pecaminosa. Pero al venir a Cristo sucede algo glorioso. El viejo hombre muere. Esa persona que tenía la herencia de Adán en su vida, ahora pasa a ser un hijo de Dios. Ya no es un heredero de Adán, sino empieza a ser un heredero de Dios a través de la fe. Cuando alguien viene a Cristo, esa persona que estaba caída, esa persona que no tenía el poder para ser libre y vivir de la manera en que Dios lo desea, ahora ha sido levantado con el poder del Espíritu Santo y ahora tiene el poder para vivir una vida nueva. Mis hermanos, una de las mentiras más grandes que yo creo que corre a veces por la mente de los creyentes es esta: yo no puedo ser libre de este pecado, yo no puedo cambiar esto en mi vida. ¿Sí sabes que eso es una gran mentira? Porque la palabra dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no es tu amo. Que el pecado no te puede dominar por completo. Podemos ser tentados. Sí, de pronto a veces hasta caeremos. Pero nos levantaremos y no viviremos en un pecado constante. ¿Por qué? Porque en Cristo recibimos poder para vencer el pecado. Somos resucitados a una nueva vida. Y eso es una gloriosa realidad. Tú puedes vivir una vida nueva, pero no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas a tu manera. Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo y vas a ver cómo tu vida empieza a ser transformada por completo. Pero no solamente lo externo. Él va a cambiar lo interno. Va a cambiar lo que tú eres, va a cambiar tu alma, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tus sentimientos, va a cambiar tus deseos, va a cambiar tus pensamientos. Él va a cambiar por completo lo que tú eres por dentro. Cuando tú vienes a Cristo, eres bautizado. ¿Qué quiere decir que seas bautizado? Quiere decir que eres sumergido. ¿Y sumergido en qué? En la persona gloriosa del Espíritu Santo. Tú eres sumergido, ese pecador, esa persona débil, esa persona esclava. Cuando llega a Cristo, Dios lo sumerge en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que ahora el poder del Espíritu Santo sea el que gobierne internamente a esa persona. Somos sumergidos por Dios para vivir en el poder del Espíritu Santo.
y somos capacitados, habilitados para vivir una nueva vida. Tenemos el poder de vivir una vida santa. Sí se puede, por el poder del Espíritu Santo. Sí se puede. El poder del pecado entonces ha sido roto. Ya no te puede dominar, ya no me puede dominar. Sí, como lo decía hace un momento, habrá momentos en que me sienta tentado, pero basta con doblar rodillas y decir, Señor, fortaléceme, ayúdame, y el Señor te fortalecerá. Tú no te quedarás postrado, no te quedarás derrotado ante el pecado. Habrán veces en que lastimosamente caeremos, pero no será una caída, no significa que eso pueda marcar tu vida. Una caída basta con un arrepentimiento. La palabra dice en 1 de Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que ya el pecado no te puede dominar. ¿Por qué? Porque tu naturaleza ha sido cambiada radicalmente. Ya no eres un pecador en derrota, no eres un esclavo del pecado, ahora eres un hijo de Dios. Si tú has creído en Jesús, ahora en ti hay un poder superior que te da una rotunda victoria sobre el pecado en tu vida. Hay un poder superior. Debemos venir constantemente a la presencia de Dios en oración para que Él nos dé libertad sobre cualquier pecado que quiera enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. No permitas que el enemigo te ponga ese rótulo o de pronto tus errores. Tú ya no eres esclavo del pecado si has venido a Jesucristo. Si has venido a Jesucristo sinceramente, Él no te echa afuera, Él te recibe, pero Él te transforma, Él no te deja como tú llegas. Él te capacita para que a través de su poder, de sus fuerzas, de su nueva naturaleza, tú puedas prevalecer por encima de las debilidades y del pecado que a veces nos asedia. Entonces, mis hermanos, ¿qué tipo de personas son las que asisten a la iglesia local? Déjame decirte que las personas, empezando por mí, que venimos y que estamos en una iglesia local, somos pecadores que hemos sido perdonados por Dios. Y si somos sinceros, ninguno podría decir otra cosa. Ninguno. Y levanto la mano yo, primeramente. Ninguno podría decir, no, yo estoy en la iglesia y yo no tengo pecado. Dios sabe lo que está trabajando en mi vida. Dios sabe. Y Dios sabe cuánto le pido que me ayude cada día a ser un hombre de Dios. Y Él sigue haciendo esa obra, es lo que dice la palabra de Él, ¿no? Dice que aquel que comenzó en Filipenses 1:6, que aquel que empezó esa buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que asisten a la iglesia local? Personas que levitan en nubes y que son inmaculados. ¿Quiénes son los que vienen a la iglesia local? Personas que jamás cometen un error. Por supuesto que no. Son personas que han sido perdonadas y que Dios está trabajando en sus vidas. Claro, Dios les ha dado paz judicial, pero número 2, está trabajando en su vida porque no lo va a dejar igual. Si sabes que a veces cuando andamos por caminos que no son de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir. ¿Por qué? Por esto, segundo punto. Porque Él no nos va a dejar igual. Él no nos va a dejar igual. Por eso Él nos redarguye de pecado. Por eso nos hace sentir tristes. Por eso contristamos su presencia cuando no estamos haciendo las cosas a su manera. Pero es porque Él no nos va a dejar igual. No nos deja igual. Me encanta, y con este versículo termino este mensaje de hoy, algo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Con este par de versículos termino el mensaje de hoy. 1 Corintios 6, 9 al 11. Y Pablo se está dirigiendo a unos creyentes. Él no le está hablando a personas del mundo. Pablo se está dirigiendo a los creyentes de una iglesia. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos
o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Eso es claro, ninguno de los que practique el pecado heredará el reino de Dios. Y Pablo enumera algunos acá. Ninguno de los que los practique va a heredar el reino de Dios. Esto es grave. Practicar este tipo de cosas está prácticamente diciendo que esa persona no puede heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Pero es que este texto no queda ahí. Mira lo que sigue. Algunos de ustedes antes eran así. Me encanta que diga eso. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que algunos creyentes de la iglesia de Corinto eran esas personas que cometían estos pecados que acaba de citar antes. Y él se refiere a un tiempo pasado. Él dice, algunos de ustedes antes eran así. Así que la iglesia no es un lugar para gente perfecta. La iglesia es un lugar para pecadores arrepentidos que quieren un cambio de vida, que quieren agradar a Dios. Eso es la iglesia local, mis hermanos. Eso es la iglesia local. Las personas que tienen la posibilidad de aconsejar y de estar cerca de las personas saben de lo que hablo. La iglesia está conformada por personas que aman a Jesús, pero que Dios está trabajando en ellas. Y sigo leyendo. Dice, pero, es decir, antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Queridos hermanos, eso es la iglesia local. La iglesia local es una congregación de personas que tienen en el pasado pecados en sus vidas. Pero eso es lo que debe ser ese estilo de vida, parte de su pasado, porque son nuevas personas. Pero aquí dice, y esto eran algunos de ustedes, y Pablo no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a miembros de la iglesia de Corinto. Y ese era su pasado. Pero ¿cuál entonces era el presente de aquellas personas? Pablo dice, pero ya fueron limpiados. Ya fueron limpiados. ¿Cómo fueron limpiados, mis hermanos? A través de poner su fe en Jesucristo. Y entonces Dios el Padre los limpió con la sangre de Jesucristo y envió el Espíritu Santo a morar dentro de esos creyentes para capacitarlos para que vivan una nueva vida. Dice también, fueron hechos santos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado, que Dios escogió del mercado de los pecadores para comprarlos para su uso exclusivo. Y dice, y fueron hechos justos. ¡Ah, qué belleza! Me encanta eso. ¿Cómo nos muestra estos versículos de Corintios 6 la belleza del Evangelio? El Evangelio recibe a personas llenas de pecado. El Evangelio recibe a personas con un pasado imperfecto. ¿Para qué? Para que vengan al glorioso Salvador, el único que tiene poder para darles una vida nueva. Y entonces Jesús les recibe, pero no los deja como llegaron. Los recibe en condición de esclavos para hacerlos hijos. Los reciben en condición de caídos para sentarlos en lugares celestiales junto con Él. Los recibe siendo personas hijas del diablo para cortar esa herencia, hacerlos sus hermanos, ahora hijos de Dios. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando invitamos a Jesús, cuando venimos a Jesús, cuando venimos corriendo a Él por salvación. Y entonces el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Mis hermanos, es una gran realidad. La iglesia es un lugar de personas transformadas. Y si tú hoy escuchas este mensaje y tal vez no has tenido esta experiencia, yo quisiera invitarte en esta noche a que pongas tu fe en Jesucristo,
y que juntos empecemos a trabajar de acuerdo a las Sagradas Escrituras en esa nueva vida que es una gran bendición. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero bendecirte, quiero darte gracias, Señor, porque, Dios mío, es lo que tú haces, Señor. Tú nos recibes, hermoso Jesús, glorioso Salvador, porque tú eres experto en salvar a los pecadores. Y eso es lo que hay en la iglesia. Es tu triunfo. Es la grandeza de tu gracia reflejada en salvar pecadores. Y eso es lo que hay en la iglesia. Personas imperfectas, con muchos errores, pero en los cuales a ti te place perdonar. Cuando venimos a ti en búsqueda de salvación y de perdón, para darnos una vida nueva, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, cualquier persona que vea este mensaje, te ruego, Señor, que puedas guiarle hacia ti para que reciba perdón de pecados, Señor. Y para que le des el poder para vivir una vida nueva. Que hoy, Señor, ese viejo hombre que es heredero de Adán pueda morir, Señor, y pueda ahora nacer a una nueva vida junto a Cristo, nuestro glorioso Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias. Señor, si alguno que está viendo este mensaje, su fe se ha desgastado, que pueda gloriarse de ver tu obra una vez más, Señor. Renueva a mis hermanos. Renuévanos a todos. Y Señor, si alguno de nosotros está luchando con un pecado, Dios, tu palabra dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Que no somos esclavos del pecado. Que ya no somos esas personas que nos gusta estar en el lodo, sino que nos gusta poder apartarnos del mal y poder expresarte a ti nuestra vida en santidad, porque es lo que tú deseas. Espíritu de Dios, yo te ruego en esta noche, haz esa obra gloriosa en nuestros corazones. Haz esa obra gloriosa donde hay luchas, Señor, porque el que a ti viene, tú no le echas fuera, Señor. Transfórmanos. Damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Mil gracias por su compañía, gracias por conectarse. Y recuerde, eso es la iglesia local. Un lugar para personas que Dios transforma. Amén. Queridos, nos vemos Dios mediante este domingo. Espero que puedan venir. Por supuesto, los que mañana puedan estar en el estudio bíblico, va a estar genial. El tema ya está preparado, está listo. Ojalá puedan acompañarnos. Y bueno, estamos ahí atentos. Y ya saben, cualquier persona que desee apoyar nuestro ministerio, en el comentario le dejo el dato de cómo lo puede hacer. Dios les bendiga grandemente y una feliz noche y un feliz resto de semana. Un fuerte abrazo para todos.